Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento que nos estén escuchando. Bienvenidos al conversatorio. Yo soy Lafarte, La Fe, Lafa. Y yo soy Mare, bienvenidos al conversatorio, ¿qué tal? Hoy estamos muy emocionados porque nos va a padrinar, qué bonito. Entonces es el primer invitado que está aquí. Me Bueno, que encantaría que Lafa lo presentara y adelante. Aquí pues, estamos ya, acomódense. pues les presento a un gran querido amigo, un gran querido profesor, mentor y tal, Iván Tula, alias Gitano. Él, quien es un excelente actor, es un director de teatro, es escritor, es escenógrafo, es dramaturgo, son un montón de cosas y precisamente para este programa de teatro es que lo hemos invitado. Mi querido Gitano, mi amigo, mi hermano, si quieres presentarte. Nada, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Para mí es un honor esta invitación y nada, me llena el corazón que me inviten a hablar de teatro. Saben que el teatro pues es mi vida, mi sustento, mi esposa, mi amante, mis hijos y todo. Entonces, a mí me da mucho gusto estar en este conversatorio de teatro. De verdad estoy muy contento, muy agradecido. Un saludo también para toda la gente Guerrero. Sé que por allá nos van a estar viendo también. Gracias a Mare. Y bueno, para mí es un honor poder compartir este rato hablando de lo que más me gusta hacer. Creo que es lo único que sé de lo que podría hablar. En otras cosas no sé, no me siento tan capaz y también dispuesto a seguir aprendiendo más del teatro y todo lo que ustedes también tengan para aportarnos a todos y poder así iniciar este conversatorio. Desde ahorita, si tienen alguna pregunta, duda en específico, desde montajes o cualquier cosa, y también les estaremos pasando más adelante los datos y redes sociales del Buen Gitano para sus cursos, tanto de dramaturgia como de actuación. Y créanme, todos se llevan a cabo en puestas en escena, generalmente. Y pues bueno, es algo que me gusta a mí mucho. Eh, Creo que es con el único director que he durado tantos años. Creo que me aguanta mucho, me tiene mucha paciencia. Y vamos a iniciar. ¿Qué para ti, querido Iván, qué representa tanto el teatro y la literatura? Obviamente es algo que viene desde la época de los clásicos, pero tú ahorita en el siglo XXI, ahí aquí en México y tal cual que estés viviendo de teatro de una o de otra manera, ¿qué representa a ti en todo este concepto? El teatro para mí se volvió un oficio que ejerzo desde hace muchos años, una carrera y una profesión, porque tuve la oportunidad de estudiarla, pero generalmente es muy raro que alguien te contrate como teatrero con un sueldo físico, con un sueldo fijo en una empresa durante muchos años. Entonces, constantemente nos estamos reinventando. Y bueno, pues los teatreros, un poco los que elegimos el teatro, empieza a representar eso, un modo de vida, el teatro, ¿no? Y con respecto a esto que decías de los clásicos y la literatura clásica, les pasaba lo mismo en aquella época. Si bien hubieron épocas donde el teatro tuvo más auge, para los oyentes más jóvenes que nos escuchan, recuerden que no todo el tiempo hubo luz eléctrica, no todo el tiempo hubo internet, no todo el tiempo hubo medios de transporte. Entonces, el teatro durante muchos siglos se convirtió en el entretenimiento, en la voz, en la representación de los pueblos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, el teatro se convirtió en sí mismo en un ente clásico. Creo que no podemos vivir sin el teatro, incluso ahora, por la pandemia y por todo esto que estamos viviendo, pues hace que nos reinventemos, pero el teatro va a seguir siendo un clásico que va a perdurar por mucho tiempo más con nosotros
y estoy seguro que muchas generaciones futuras hablarán de este nuevo modo de hacer teatro en este. Ya me enteré que llegó a México una plataforma que es parecida a esta de películas, a esta Netflix, que ya hay una plataforma que llegó desde Argentina, que es de puro teatro, Sí. que tú puedes seleccionar y checar. Entonces, nada, creo que el teatro en sí mismo es un clásico. Entonces, toda la gente que escribe teatro y que está inmerso en este mundo, de algún modo u otro, estamos siendo partes de esta cultura clásica del teatro y tal vez algunos tengan la fortuna de trascender y convertirse en lo que se llama clásicos, que yo tampoco entiendo muy bien el término, ¿qué hace clásico a algo? O bajo qué parámetros y bajo qué conceptos lo podemos llamar clásico, ¿no? Excelente. Y te me adelantaste un poquito a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti o bajo qué parámetros sería el teatro clásico? Porque podríamos remontarnos, bueno, a Mari le gusta mucho también el teatro de los siglos de oro o el teatro novohispano o el teatro también griego. eh, Estos parámetros, ¿no? ¿Quién los pone? ¿Quién te dice que es un teatro bueno, que es un teatro malo? Y creo que ahí también, a lo mejor voy a escupir ahorita para el cielo por algunas situaciones que están, o algunas puestas en escenas que he visto o no me agradan. Ya estoy acaparando también el micrófono. Mare, algo que quieras comentar, preguntar o establecer aquí con nuestro buen gitano. Es que estoy así como tomando los elementos adecuados para entrar en la conversación, porque me parece muy interesante. Aquí está la visión de un director, de un actor, y en este caso yo anticipo que soy solamente lectora. Y también tengo el sesgo, además de lectora, me gusta estudiarlo, o sea, sí, en este aparato un poco formal. Entonces me encuentro que ahorita con una riqueza impresionante de las otras perspectivas que se generan y también de la escritura. Algo que yo sí quiero preguntarle a Iván, y no sé si ya después sea como un bombardeo o lo empecemos a hablar como tema, es qué pasa con la escritura de teatro, porque todos regularmente hablamos un poco acerca de la escritura de novela o de poesía, pero con la escritura de teatro, que también se relaciona con otra de las actividades que realizas, que es la escritura de guión cinematográfico, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es el proceso creativo? A mí me interesa mucho. Yo soy muy, muy curiosa con los procesos creativos de los artistas y sí me interesa mucho saber cómo se hace esta relación, porque como bien dice Lafa, a mí me gustan estos textos clásicos por ñoña, la verdad, o sea, me gustan estas estructuras que son como muy bien anudadas y que tienen aparte como discusiones un poco teóricas y filosóficas, me agrada. No es lo único que me gusta, pero la verdad es que sí es, hay algo en ello que me maravilla, no se pregunte por qué. Entonces, a mí lo que me interesa de esto que estamos conversando ahorita, sobre todo más allá de las estructuras y demás, que es un poco lo que puedo hablar, también me interesa mucho esta parte creativa, cómo se da este proceso creativo, tanto para el actor de teatro como para la construcción de un texto dramático, que ya fuera de las normas clásicas de decirle a la gente, no, pues eliges personajes y se utiliza diálogo y demás, o sea, cómo es este proceso actualmente, que sale de los libros de teoría. Qué buena Sí, pregunta. sí, complicada, porque Sí. son como muchos aspectos, ¿no? Bueno, claro, es una aproximación, pero tenemos tiempo. Sí. No, pero por ejemplo, creo que lo más importante en este caso que me preguntas tú sobre la escritura de teatro específicamente, lo más importante es, amén de saber que se escriben diálogos y que hay personajes y que hay espacios y que a lo mejor no te puedes volar la barda como en el cine, que yo puedo escribir una escena que pasa en la Tierra y otra escena que pasa en Marte, porque puedo filmar y hacer un escenario para que parezca Marte. En el teatro estás más condicionado, porque sí puedes generar distintos espacios entre una escena y otra, pero bueno, tampoco tienes una hora
para que entren tus escenógrafos y del castillo no sé, del castillo de Ricardo III, pasemos a construir un planeta, una ciudad en Marte, y luego de la ciudad en Marte nos vamos a la recámara del chico que está soñando. Y dices, sería muy difícil. Entonces, desde que escribes, tienes que tener en cuenta como este aspecto lineal que tiene el teatro, que el cine juega más con la fragmentación, ¿no? El teatro generalmente pasa en un espacio y en un lugar determinado, y los saltos temporales no suelen ser muy grandes generalmente. Luego sí hay obras, ¿no? Del personaje va envejeciendo y podemos llegar al final de la obra de teatro en la vejez, pero hay un aspecto lineal. Por eso es que yo creo que a la hora de escribir teatro, a mí lo que me funciona primero es tener bien claro sobre qué quiero hablar, ¿no? El primer paso que yo le diría a quien se quiera acercar a la dramaturgia, porque ahora estamos hablando de la escritura, no del montaje, es tener claro sobre qué temas tienes inquietudes para hablar, ¿no? En algún momento Shakespeare tuvo inquietudes de hablar sobre el amor y escribió Romeo y Julieta. Luego tuvo inquietudes sobre el poder y escribió Ricardo III. Y luego tuvo inquietudes sobre la existencia y escribió Hamlet. Entonces, creo que también tanto los autores clásicos o antiguos como los modernos, primero tenemos que tener claro por qué eliges ese tema, por qué quieres hablar de esto o para qué quieres hablar de esto, ¿no? Si no te motiva desde ahí, por más de que tengas clara la estructura de cómo se escribe una obra de teatro, pues no va a fluir, porque si no te apasiona sobre lo que vas a hablar, pues es prácticamente seguro que te quedes a la mitad del escrito, ¿no? Entonces, yo creo que para escribir teatro tienes que tener un gran tema del cual quieres hablar, ¿no? Eso es como lo primero y lo principal. Y de ahí tener en claro estos aspectos de los que tú hablabas, Mare, que son saber de que va a haber personajes que van a hablar, saber que puedes dividirla en actos para que cada acto tengas una escenografía distinta, tratar de que esas escenografías distintas no sean muy complejas, porque no vas a tener más de 10 minutos para que tus escenógrafos cambien la escenografía, y eso si tienes producción y dinero. Generalmente los que nos movemos en el teatro independiente, ya desde que escribimos, obviamos esas cosas. Generalmente nuestras obras pasan o en un solo lugar o se apela mucho a la semiótica teatral, donde yo con una luz y con un elemento ya hago que podamos estar en el castillo del rey, o con una luz y otro elemento hago que podamos estar en una ciudad en Marte, y me ahorro muchos elementos de escenografía y cosas complejas que antes no. Antes, en lo que tú llamas teatro clásico, que es lo que te gusta también leer, fíjate que cada vez que empezaba un cuadro decían, y ahora estamos en el atrio de la iglesia de no sé qué y no sé qué. Y tú decías, bueno, pero ¿cómo hacen para montar el atrio de la iglesia entre un acto y otro? Si primero estábamos en la sala de la casa de fulano, ¿no? Entonces, ahora también nosotros nos hemos tenido que adecuar a estas formas. Antes había y se le destinaba, porque imagínate, todo el dinero que ahora se destina para las series de televisión en Netflix, bueno, antes como no existía Netflix ni existía la luz, los que tenían dinero sí le invertían a hacer teatro, y entonces sí invertían en grandes dispositivos escenográficos, hasta incluso escenarios movibles. Dentro Pero de los palacios, ¿no? Y todo. O sea, era una construcción, una superproducción, ¿no? Sobre todo en sí, esos siglos, sí. y ahora tristemente no contamos con esas herramientas. Luego lo vemos en algunas obras, generalmente las obras que están becadas por el FONCA o la Compañía Nacional se dan el lujo, porque yo creo que ya es un lujo, porque pues eso implica mucho dinero, de poder hacer esas cosas. La mayoría de las compañías o los teatreros independientes ya ni siquiera hacemos teatro en teatros.
los teatros han quedado relegados a los que mejor les va para compañías grandes, ¿no? Como el Teatro Insurgentes. Y los otros teatros grandes ya se convirtieron o en iglesias o en estacionamientos, tristemente. Sí, Entonces, la mayoría de los independientes actuamos en salas independientes, que son casas reacomodadas, casas remodeladas. Entonces ya son espacios muy distintos donde los techos ya no son techos altos como en un teatro donde podías tener una parrilla de luces. Y entonces ha cambiado todo el concepto. Yo siento que ha cambiado todo el concepto incluso de escribir teatro. Ya cuando uno escribe ya no piensa en esos teatros que existían antes de 1800 localidades y que antes, hace unos 60, 70 años, se llenaban. Ahora no, ahora con suerte los teatros tienen 30 personas, 40 si te va muy bien como compañía independiente, y a estas compañías grandes que conocemos como CESA y muchas otras más que suelen ser privadas, la del señor Ortiz de Pinedo, que suelen hacer teatro muy grande, sí llenan teatros de 600, 700 personas, pero porque ahí hay otra mecánica, porque de sus 700 personas, 650 boletos son regalados. Entonces, llenan los teatros y ellos sí pueden jugar un poco más con esto del espacio, ¿no? Pero por el tipo de teatro que hacen, ¿no? El teatro de ellos ya está pagado. Nosotros los independientes necesitamos cobrar un boleto para tratar de solventar lo que estamos haciendo. Ellos ya tienen empresas que pagan todo, hasta los sueldos de sus actores, y lo único que tienen que hacer ahora es que la gente vaya y los vea, porque todo ya está pagado. Por eso regalan boletos en la radio, en la televisión. La empresa que puso dinero tiene a sus trabajadores gratis yendo toda la temporada y por eso llenan teatros, ¿no? Y también otro de los puntos que estabas diciendo y que se me hace muy importante y por algo todavía sigo tratando de apoyar de una o de otra manera lo que haces y tratando de colarme otra vez para regresar a las tablas, son los temas que ahí regresamos. El teatro comercial, el teatro de estas grandes compañías, a excepción de la compañía Nacional de Teatro, que podríamos irnos 50-50, son temas como de una comedia fácil. Lo que tú Sí. haces y lo que me gusta, y por eso estamos ahí, yo creo que por eso no nos hemos hecho millonarios como teatreros, es un teatro que te llega a analizar, que te llega a dar una representación de lo que está pasando. Puedo poner diferentes temas desde una especie de un thriller psicológico que te habla de fantasmas y de asesinatos y que tienes que descubrir al asesino, o puedes ver el origen de la vida de un Adán y Eva, o puedes estar viendo la pobreza, o puedes estar no sé, viendo los problemas mentales y todo lo que sufren estas personas, y no nada más esto de la risa fácil, esto de que podríamos hacer stand-up y creo que también nos iría súper bien, pero creo que eso está muy choteado, creo que también en lo que te enfocas tú y que por eso, lejos del sombrerazo que le estoy dando, chequenlo en YouTube, tiene ahí hay un par de obras o par de trabajos que ha hecho donde el trabajo del actor que él está haciendo tanto como representante de actor o como director es muy importante y te deja algo, te deja para que estés pensando. Hay veces que sí, o sea, tienes un montón de problemas y lo que menos quieres es que a lo mejor te llenen de despapalle o de un problema psicológico, pero cuando ya haces un teatro con conciencia, un teatro social en el buen sentido de la palabra, creo que eso también importa mucho y regresamos sin querer a este punto Sí. también de los clásicos, ¿no? Que era lo que llegaban a representar en algunos de sus obras. y también Sí. retomar que si se hace una adaptación o si se quiere traer un clásico, ahorita me acuerdo de esta adaptación que vimos del Caballero de Olmedo, no sé si la tengas en mente, pero que sí fue una tropicalización, ¿no? Que sin ser así como en un asunto purista y demás,
o sea, sí daba un poco de risa porque chiste fácil, pero en realidad dices, bueno, si quieres dar una buena adaptación, si, o sea, si de verdad quisieras ponerle el ingenio, irías un poco más allá, ¿no? De que esto que sea de primera instancia el pastelazo se convierta en algo que sí se puede adaptar a la actualidad, pero con una, a lo mejor, con otro sentido, ¿no? Ahí sí creo, o no sé, y esto lo veo desde fuera como espectadora, que de repente se peca de, pues como de pendejear, ¿no? Al espectador, de Sí. decir, o de darle lo que a lo mejor el caramelo fácil, órale, rápido lo puedes tomar y con eso te voy a hacer feliz. Sí me he dado cuenta de eso y me parece pues un poco ofensivo, ¿no? Ofensivo al intelecto y eso. De ahí también parte un poco la, no sé, no sé si esta separación, ¿no? Desde ahí de decir, no podemos dar cosas cultas, bueno, ¿por qué no intentas hacer un nexo, un puente de alguna forma? O sobre Ahí no sé. todo, perdón que te interrumpa, o sobre todo un buen nexo o un buen puente, porque esto que tú cuentas es verdad, yo también lo he visto mucho, ¿no? Donde se basan en un clásico y terminan haciendo un desastre que ni siquiera respeta el clásico, pero que tampoco era claro para qué lo querías tropicalizar. O tenemos el otro extremo, no sé si pudieron ver o se acuerdan de la obra Mendoza, que era una versión a la mexicana de Macbeth y que bueno, era una gran obra y Sí. de una forma hicieron una metáfora con el México actual, que los chicos creo que hasta terminaron en Europa yendo a dar funciones. Entonces, yo no creo que el problema resida en agarrar un clásico y destrozarlo. Es más, yo estoy a favor. Yo creo que, Sí, yo creo que los clásicos son para eso. Yo por lo menos, ¿no? sí, Salvo que tu objetivo sea montar un clásico, no por el tema, sino para que la gente vea cómo se hacía un clásico en aquella época, que Más es un poco didáctico, lo ¿no? que, Ajá. sí, lo que sí, con intenta otra hacer la finalidad. compañía. Sí, la compañía nacional lo intenta hacer, que yo alguna vez hablé con el señor Singer y le decía, es que, ¿para qué haces clásicos? Y me decía, no, porque es importante y una parte de la compañía tiene que hacer clásicos. Le digo, pero es que es mejor que destroces los clásicos y busques temas y, algo, y hagas algo más chido. Y me decía, no, es que los clásicos son importantes y un porcentaje de la compañía tiene que hacer clásicos. Yo decía, bueno, pero si vas a hacer clásicos para enseñar cómo eran los clásicos, entonces ilumina con antorchas, haz las escenografías como eran en aquella época para que sí sea didáctico. Pero luego hay unos refritos donde dicen, bueno, vamos a hacer Numancia, que es un clásico, pero vamos a usar dispositivos modernos con ruedas de metálicas, donde en aquella época eso no existía, con cosas que se mueven, y entonces dices, al final, ¿para qué quieres hacer el clásico? O de qué se trata? No sé. Sí. Sí, hay una fijación por la recreación fidedigna, pero por el placer, no sé si, sí, no sé, es un placer un poco, eh, Intelectual. pues, O sea, de burgués, acá, intelectual. mamón, Sí, mamón, mamón. sí, Una solo de cosa ver es, la recreación, pero en realidad una buena adaptación, o sea, algo que verdaderamente esté conectando, o a lo mejor la raíz, ¿no? De esa historia. Digo, no sé, estoy hablando al aire porque también no me digo a esto, dirán, ay, pero es lo que se me viene a la mente como espectadora, pues es lo que me pregunto. Y Pues, también por pues eso mira, surge. yo lo que digo es que todo se vale y por ejemplo, estas adaptaciones tan grandes que se hacen a veces de los clásicos y que son tan espectaculares, que sí, la gente sale contenta porque no es común ver eso en México, pero la gente que no sabe, no lee o no analiza el tema de las actuaciones o el tema del contexto. Y ya viste cómo el escenario cambió, ya viste qué muy bien que estuvo iluminado. Y en realidad un poco lo que decía Lafa, al espectador de lo que realmente importa, que es la historia. Y sí quedan bien hechas, porque la neta, y esto también lo digo abiertamente, y me ha traído a varios enemigos, ¿no? Y sobre todo muchos enemigos de estas vacas sagradas, mira y les lame las colas, porque ya viste lo que hizo, dices,
pues claro, dame 3 millones de pesos, Y claro que también yo te lo también te voy a hacer algo montamos. genial. Y Por hasta 3 mejor. millones, tú haces una genialidad. Sí, sí, genialidad, estás muy pendejo. Lo interesante sería ver cómo hacemos una genialidad como hacemos los independientes, que lo hacemos con 2 pesos y con lo que alcanzamos de vestuario y al papá de la mesa y la escenografía y lo que tiene en la bodega la abuela, ¿no? Sí, Y ahí yo y creo que que nosotros reside. mismos nos ponemos a pintar, a hacer la Sí, escenografía, estar ahí con los amigos, aportando, que gracias a muchos de los amigos se puede sí, seguir haciendo este porque teatro luego, independiente. pues sí, no, yo digo que se puede y creo que ya está superado montajes de estas instituciones o de estas empresas privadas, claro, siempre van a existir porque la gente tiene curiosidad de ver lo que se está haciendo en Broadway, de Cats, o vamos a tener una versión de Chicago, o vamos a tener, porque hay gente que lo quiere consumir, porque bueno, pues nos hacen creer que estamos a la altura del teatro de Broadway, que artísticamente sí lo estamos, ¿eh? Muchos de los compañeros que trabajan en esas producciones son grandes compañeros y grandes artistas, pero donde queda coartada la imaginación y la creatividad, porque terminamos siendo una copia de Chicago, una copia de Cats, una copia y no hacemos nuestra versión. Tengo amigos que trabajaban en Chicago, pero puta, a mí de qué me habla la mafia del Nueva York, no, de Chicago en los años 20. O sea, es como, ¿qué me importa? A mí me importa lo que pasaba en los años 20 en Latinoamérica. Eso es lo que me tiene que importar, no lo que pasaba en Chicago. Y si Al Capone y el alcohol o lo que fuera. Lo que me importa es ver qué estaba pasando con los procesos militares en Latinoamérica, con los Tupac Amaru, con la revolución que se quiso hacer, pero bueno, eso, hay Y un... además es reforzar a contribuir un tipo de cultura, ¿no? O sea, en vez de estar compartiendo algo que sucedió en Latinoamérica, estoy reforzando compartir otro tipo de historias que a lo mejor no se acercan al lugar donde las estoy exponiendo. Sí, el cine, donde en nuestras salas el 95% de la programación son películas de Hollywood Y el y otro las películas mexicanas no 5% tienen cabida, ¿no? son Sí, películas mexicanas, pero son este tipo que igual, regreso, no es que estén tan mal, pero que siempre te están colocando estas películas de comedia, tratar de llevar una comedia de enredos de que son los clásicos a este cine, pero es esto que se repite y se repite y se repite y se repite. Cuando hay otras obras, no sé, no me acuerdo, por ejemplo, de algunos otros amigos que tengo que han escrito o que tú también has mandado tus mismos escritos a concursar y se han ganado premios y que esas grandes películas que te hablan de un drama, que te hablan también de otro tipo de cosas, nunca las exhiben en estas grandes cadenas y ¿no? seguimos representando como si fuera el México nada más de los godines y de los fresas y de estas comedias románticas súper ligeras. Sí. Y muchas de las veces también hay algunas actuaciones que dejan mucho que desear. No estoy criticando a ninguno de los amigos que también han estado participando en estas películas, porque a veces es lo único que se rescata, o hay veces que también las mismas actuaciones de los otros compañeros no le permiten explotar más, como los hemos visto en obras de teatro, y termina siendo eso nada más, una película que pasa, pues, una más de este repertorio de risa fácil, ¿no? Sí, pero yo creo que eso pasa tanto en el teatro como en el cine porque hay una crisis, alguien hablaba de una crisis creativa y que por eso se hacen los remakes y que estas comedias románticas que tienen toda la misma fórmula o en el teatro que se compran las obras que fueron éxito en Londres o que fueron éxitos en Broadway. Yo creo que no hay una No crisis hay, creativa. exacto. No, lo que pasa es que hay una crisis de arriesgamiento. Exacto, el que no arriesga Los no gana. productores ya se van por lo que saben. Claro, nadie quiere hacer las cosas porque realmente le laten. Quieren hacer las cosas porque eso dio dinero y bueno, y en eso se convirtió la industria. Ahora hay una industria mercenaria del teatro y del cine, donde los productores no quieren arriesgar
ni investigar, ni buscar nuevos autores que hay, sino que lo que quieren prefieren pagar el triple por una obra que en otro país o una película que en otro país tuvo un poco de éxito, Y hacer... que escribe, que está estudiando la carrera de dramaturgia o de guionismo, y arriesgar y ponerle todas las fichas a este chavo para decir, bueno, a ver, que escriba algo original, algo idiosincrasia, como decía Mare, que tenga que ver con las raíces latinoamericanas, con las problemáticas latinoamericanas. Y entonces yo creo que la crisis no es creativa, porque los creativos están, y yo conozco a mucha gente muy talentosa que no consigue entrar al medio. Es muy Sí, difícil, Sí, es pero también bueno, como la mayoría de los medios, ¿no? Tanto de los nuevos escritores para publicar sus libros o estas nuevas obras, porque también conozco, bueno, obviamente, y generalmente por ti, a muchas personas que arriesgan y que tienen unas obras que podrían ser maravillosas, pero a menos que estén dentro del Fonca, hay algunas que llegan a salir y hay otras que se quedan ahí porque es que no sé si va a pegar, es que no es, cabrón, a lo mejor en una de estas, pues pasa como esta adaptación de Macbeth, que los chavos se van a hacer un recorrido totalmente al mundo y ya no estás repitiendo esto de Estados Unidos y estás dando una imagen diferente y actual de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo aquí en Hispanoamérica, Latinoamérica. sí, sí, sin duda. Y estás adaptando temas clásicos, volviendo a lo que nos proponía Mare en la plática de hoy, adaptas un tema clásico a una ideología más nuestra y tú puedes sentir la identificación y los paralelismos son las mismas, no importa en qué país estés o en qué lugar del mundo estés. Y generalmente las grandes obras de teatro clásicas hablan de estas pasiones o estas emociones universales, ¿no? El amor, el honor, y bueno, pues no sé, es complejo el tema porque no puede ser que la gente ubique el Juan Tenorio y que se haya vuelto un clásico, pero cuando tú le preguntas a la gente realmente de qué va el Juan Tenorio y si lo leyeron, no. Ellos conocen la versión de los Mascabrothers y saben que es un clásico porque se hace en México desde hace 20 años, una cosa que tiene una premisa parecida al Tenorio, pero que está totalmente desvirtuado, ¿no? Y la Sí. gente eso lo identifica como un clásico. Sí, por Y entonces ejemplo, es como, dale, dale, ah, dale, dale. no, 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 no. Ah, Eso es lo que estoy diciendo, que yo digo que está bien destruir los clásicos, que en este caso los chicos lo hacen, que aparte son muy buenos en lo que hacen estos hermanos, Freddy, eh, pero lo triste es que la gente no tenga como las herramientas para entender y comprender que eso es un juego cómico que hacen y que no tiene nada que ver con el Juan Tenorio y con lo clásico y lo importante del mensaje del Juan Tenorio en el caso. Por eso yo digo que los clásicos ahora en la actualidad yo creo que son para leerse y disfrutarse. ok. Un poco lo que decía Mare, que le gusta leer. Yo creo que ahí es donde uno se acerca a un clásico. Si tú pretendes acercarte a un clásico yendo al teatro a ver una versión de Hamlet, una versión del Tenorio o una versión, no lo vas a hacer. Esas versiones distan mucho de ser un clásico, porque ya no son los 40 actores en escena que plantea Shakespeare, o no sé, cambian muchas cosas. Entonces, creo que también hay que educar a la gente en ese sentido de, una, hacer que pierdan el miedo a los clásicos, se acerquen y los lean. Creo que es la mejor forma de acercarse a un clásico, leyéndola. Y luego está padre ir al teatro a ver reinterpretaciones, pero que la gente entienda de que por más que yo esté montando Romeo y Julieta, yo ya no estoy montando un clásico, estoy montando una reinterpretación del clásico, ¿no? Ahorita que estás tomando ese tema de Romeo y Julieta, a mí me gustó y creo que fue de las primeras películas o la primera película que vi de Leonardo DiCaprio. A mucha gente no le gustó esta Uh -huh. reinvención
de Romeo y Julieta que era por medio de pistolas y pasarlo al siglo XX. La verdad a mí me gustó. Sí, Estos efectos de que sacaban las pistolas y sonaba como si estuvieran desenfundando las espadas, se me hizo bastante ameno y eso que no había leído realmente en ese momento a Romeo y Julieta, pero se me hizo un buen acercamiento hacia lo actual y es lo que estás diciendo, ¿no? Es cómo descomponer, pero descomponerlo a lo mejor de una manera más creativa y no yéndonos hacia el chiste fácil, que está bien, quieres ir a echar despapalle, pues sí, está bien, como bien lo mencionas, ¿no? Ve a ver al Don Juan Tenorio, no la versión clásica que creo que se hacía siempre en el Jorge Negrete, sino vas a ver a los Masca Brothers, pero también esta forma regresando a la descomposición, de que el primer Don Juan Tenorio fue el del burlador de Sevilla y después fue Don Giovanotti en Italia y después viene el Don Juan Tenorio de Zorrilla, de cómo te lo va cambiando. Me acuerdo claro. mucho y es una frase que me gusta y creo que podría venir muy, muy ad hoc a esto, que es a voces, en Sevilla a voces me llaman al burlador y no tengo más orgullo que dejar a las damas sin honor, más o menos. Ahora, a partir de esa premisa y de ese verso que dan Tirso de Molina en su burlador de Sevilla, el real Don Juan, no aquel que se enamora, no, sino el que se quiere estar tirando a todas, Sí. creo que hacer una actualización, por ejemplo, que a mí me encanta también el teatro Ay, clásico, sería genial. para ahorita, con todo esto que se están dando pues no sé si llamarlo de otra revolución sexual o algo por el estilo, pero ¿cómo manejarías eso para estar haciendo todavía un choque aquí en México con esta doble moral que a veces nos manejamos? De, ay, qué malo, si realmente es un Don Juan, o que a lo mejor cambies el personaje, que en lugar de que sea un hombre, Don Juan Tenorio, que fuera Doña Juana y que Sí. estuviera jugando este punto para dejar sin honor a todos nosotros, pobrecitos hombres, como el gitano y como yo. Creo que sería ¿Sabes también qué? muy Ahorita interesante. me hiciste recordar que sí, o sea, una adaptación de yo, ya, una adaptación del burlador de Sevilla podría ser, es que es un fuckboy. O sea, es el tipo que va a las deshonra y ya me voy de ciudad, ¿no? O sea, es completamente la adaptación. Y algo que a partir de ahí me surge es que sí se puede apreciar que hay directores que tienen como, no sé, y ahí tú me desmentirás, Iván, sí hay como más, no sé, no quiero decir capacidad, voy a ponerle sensibilidad de adaptar ciertas obras, ¿no? De tener ese entendimiento, porque la obra está ahí, pero si tú decides llevarla a escena, creo que también está esta responsabilidad de pues compartir. Yo sé que a lo mejor habrá un director que diga, no, yo la quiero de construir toda, ¿no? Yo quiero que salgan por aquí cosas Claro. muy locas, tipo esta película de Gatsby, no, que es, ya no me acuerdo del director, pero que hace todo como muy estridente. Entonces es como decir, ¿qué pasa ahí en esa sensibilidad de el director? ¿Cómo es que a veces ves algo como muy bien entendido y en otras ocasiones ya Isabel, me aprendo el nombre de este señor para no volver a ir, obra que aparezca de él, le voy a dar la vuelta? Sí. Bueno, es que también caemos otra vez en lo mismo, o sea, el arte termina siendo tan subjetivo que también nuestras visiones, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista también son relativos, porque también alguien te puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que respetar o por qué no puedo hacer un despapalle como hacen en esta versión humorística del Juan Tenorio, donde invitan a actuar a Bisoño, que se me hace lo más surrealista, que tendríamos que volver al dadaísmo, viendo actuar a ese señor? O sea, volvemos al dadaísmo, al teatro de... No, yo digo que todo se vale. Y lo interesante de esto, y creo que para la gente que nos escucha, es justamente eso, que todo se vale, es ser inquieto con calidad.
porque de última es eso, es mi propuesta. Y si quiero deconstruir un clásico, deconstruir. O si quiero adaptar un clásico, pues adáptalo y hazlo bien hecho. O sea, el punto es eso, echarle ganas, no empezar a hacer cosas por hacer, que yo siento que eso es lo que está pasando mucho, que el problema es que no tenemos calidad, ¿no? Yo creo que todas las ideas son válidas y son buenas. El problema es que cuando las vamos a ver, salimos del teatro enojados y insatisfechos porque te cobraron 200 pesos cuando bien te va y lo que viste no te gustó. Y eso es lo que no está chido. Ay, debo decir así, debo confesar que es una de las razones por las que de repente no voy al teatro y ya, híjole, unos amigos estarán, sí, nunca quieres, es que sí, me dicen mucho, ¿no? Pero sí desanima, o sea, te debo ya así como espectadora, sí desanima. A mí me desanima, yo que vivo de esto y que parte de mi trabajo es ir a ver teatro y voy a ver amigos y compañeros y a veces salgo muy insatisfecho y aparte salgo sin el dinero que podría haber usado para pagar mi luz o mi gas. Y entonces sí salgo muy enojado. Pero bueno, nada, lo importante es eso, que los creadores entiendan que el teatro tiene que ser un espacio, de por sí ya estamos perdiendo adeptos por toda la cuestión tecnológica, donde ahora las pantallas están sustituyendo al actor en vivo y entonces ya estamos perdiendo adeptos, ya es una batalla difícil contra la tecnología. Pero si encima la poca gente que se anima a ir y a invertir su dinero sale insatisfecha porque tú no estás preparado, porque crees que haber tomado un añito en una escuelita patito de actuación te va a ser director o te va a ser dramaturgo y no te preparas bien, pues ahí es donde estamos fallando, porque si dices que amas al teatro, dedícale tu vida y estudia y prepárate para que con un peso, porque no tenemos dinero para grandes producciones, la gente salga satisfecha, que es un poco lo que intento hacer yo con mis espectáculos. También otra parte que es importante es ver todo el tiempo que puede llegar a costar, ya no digamos escribir una obra, porque bueno, de repente he hecho mis pininos con algunos versillos o con algunos cuentos y medio novelas, solo por el estilo, pero el estar haciendo una obra de teatro es sumamente complicado. Recuerdo cuando estábamos adaptando una película para hacer para transformarla a teatro, el estar Uf, trabajando para estar punto por punto los diálogos y ya después de que transcribiste esos diálogos, quedarme a platicar con el gitano a ver cómo lo que estaba diciendo él está muy bien, está genial, está desarrollándose, creo que era en Italia, no me acuerdo muy bien. Ahora cómo eso lo trasladamos a México y cómo vamos a deconstruir, cómo vamos a romper esto para que también sea algo impactante para el público mexicano, que sea más cercano y lo puedan llegar a comprender. ¿Cómo han sí. sido esos procesos para ti? Que bueno, ya un par de veces lo compartí contigo, pero ¿cómo ves ese punto de que también regresamos a lo mismo? No te están dando el valor todos estos productores y se van por supuestas fórmulas que funcionan y que a veces no funcionan tan bien y ni siquiera les dejan el dinero. Sí, pues mira, yo otra vez entra el gusto personal. Hay gente que no le disgusta ir a ver una de teatro y que los personajes se llamen Johnny, Mark, Marilyn, y dices, a mí me saca de onda. Yo quiero que se llamen María, que se llame Juan, que se llame Pedro, porque siento que me acerca más. Sí. Pero eso es mi visión, ¿no? No sé, a la hora de transformar, pues yo también lo hago. Mira, esta obra de la que tú hablas se llamaba Una simple formalidad de Giuseppe Tornatore y exactamente, fue todo un desafío. Lo que a nosotros nos gustó fue la historia y dijimos, bueno, vamos a tomar la historia, pero la vamos a traspolar a que pase en México. Y ahí vino todo el proceso de adaptación respetando la historia,
¿Por qué? Porque lo que nos había gustado era la historia y cómo estaba estructurada y lo que pasaba para sorprender al espectador. Entonces, en ese caso, como cuenta Martín, hicimos todo un trabajo de adaptación donde lo que queríamos respetar era la historia. Claro, luego poníamos cosas que la gente identificara, entonces el personaje estaba no en un bosque de allá de Italia, que no me acuerdo cómo se llamaba, sino que dices, bueno, están allá en Morelos, en un lugar de Morelos, en un pueblito, y entonces tú como espectador lo vas asociando y lo identificas, porque lo haces más tuyo, es más cercano, ¿no? Y luego también hay otras historias, como yo ahora con la pandemia quedé parado con El Hombre Elefante, que es mi Dios. próximo espectáculo teatral, espero, si todo sale bien. Y El Hombre Elefante a mí me pasó algo particular, es al revés. A mí lo que me atrajo del Hombre Elefante fue el personaje. Pero, ajá, espera, cuéntales a los más jóvenes qué es el hombre elefante. Bueno, el Hombre Elefante es una persona que lo apodaron el Hombre Elefante, que se llamaba Joseph Merrick, que vivió a finales del siglo XIX y que tenía una malformación que hasta todavía el día de hoy no se sabe muy bien cómo se llamaba. La gente suele creer que es elefantiasis, pero él no tenía elefantiasis porque la elefantiasis es una bacteria que inflama los tejidos musculares y la piel, pero lo que tenía Joseph Merrick en realidad no era una bacteria, no se sabía bien qué era porque lo que deformaba eran los Los huesos. huesos, exacto. No solo, y lo que estaba afuera era tejido de tumor, como un tejido tumoroso, pero en realidad la deformación que él tenía era ósea de los huesos, entonces es muy raro, ¿no? Y bueno, la historia del hombre elefante, pues a mí me atrapó porque luego se hizo una película, ¿no? David Lynch hace una película que lo hace muy famoso Ajá. y que se adecua un poco a la biografía, pero yo estudiando la biografía real de Joseph Merrick encontré cosas que este director dejó al azar, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer mi versión. Entonces yo no leí porque hay una obra de teatro sobre el hombre elefante. Existe, de hecho creo que en México se quiso hacer una versión por allá por los años 80, Ochentas, ajá. pero no sé, creo que duró muy poco o no se pudo hacer o no sé qué. Entonces yo dije, no me voy a meter en broncas, ¿para qué le tengo que pagar a un autor inglés que escribió hace muchos años, no sé qué? Dije, mejor voy a hacer mi versión. Y entonces yo me puse a escribir esta historia del hombre elefante, pero porque yo tenía en claro que me había enamorado de su personaje, porque creo que el tema podía traerse a la actualidad. Y el tema yo lo concebí no solo como la deformación de una persona, sino cuáles son los tumores que todos cargamos, que cada uno de nosotros cargamos y que no sabemos cómo lidiar con ellos. Claro, Joseph los tenía afuera, se veían. Él cargaba con malformación, la que hacía que fuera rechazado, trabajó en circos, ganó dinero, lo robaron, bueno, pasó por muchas cosas, pero yo decía, bueno, en definitiva ahora también todos somos hombres elefantes, que a través de estas pantallas, de los celulares y de las redes sociales, escondemos nuestras malformaciones, porque mostramos lo que no es, porque esta cultura nos está llevando, esta cultura del celular y de la pantalla, nos está llevando a que nosotros digamos que somos una cosa y que hagamos una cosa en las redes sociales, pero en nuestra vida somos otra, ¿no? Entonces, yo hice ahí un paralelismo en eso, en que todos somos hombres elefantes que estamos tratando de esconder. Él lo hacía con una bolsa en la cabeza, nosotros lo hacemos con un celular. A mí lo que me gusta Escondía sus... ahí, ay, perdón. Sí. No, adelante, María, adelante. Lo que me agradó mucho de lo que acabas de decir, porque creo que entendí la idea, es este juego de perspectivas, ¿no? Porque lo que antes se escandalizaba pues de esta figura era su fealdad, pero ahora mismo se puede hacer esta transferencia
a la actualidad y viendo lo que se pone en pantalla, ahora el dilema es la belleza, creo, ¿no? O sea, es justo la proyección de la belleza o la fealdad, o qué nos parece bello, o qué nos parece feo dentro de esto que nosotros estamos proyectando. Sí, Y eso, y cómo estás cubriendo esas malformaciones por medio de todos los filtros que te dan estas aplicaciones y que realmente ya no eres tú. Estás cubriéndote y también como el hombre elefante te estás cubriendo y te da pena ser tú en cierto momento y te estás vendiendo un espectáculo. No, ahorita apenas estoy haciendo la analogía porque no habíamos platicado tanto del proyecto. sí, eso es. De hecho, todavía va más atrás. O sea, no solo el hecho de usar un filtro para esconder quién eres realmente porque hay algo que no te gusta, que tú dices, chale, no estoy al 100% gustoso de mi color de piel y me voy a poner un filtrito, sino que ¿cuál es el tumor que está atrás de eso que te lleva a pensar que tu color de piel no está chido? O que si tienes unos kilitos de más no está bien, o que si eres muy flaco vas a ser juzgado. O sea, todavía todo es mucho más profundo. Por eso a mí, el hombre elefante, sí, es verdad que la película lo terminó convirtiendo como en un clásico. eh, yo quise hacer mi versión. Obviamente, pues sí, empecé por lo más común, que era saber qué es lo que se había hecho sobre el hombre elefante, pero yo dije, ya que lo voy a agarrar, vamos a traerlo como a un contexto más actual, más moderno, ¿no? Para que la gente entienda esto de los tumores y la malformación, y bueno, y cómo vivimos ahora eso, ¿no? Wow. No, pues tendremos que estar viendo y platicando mucho más. Se nos ha ido el tiempo de una manera espectacular. No, Chale. sí. Creo que tendremos que hacer un segundo capítulo de anotaciones de teatro. Eh, muchas gracias, mi querido gitano, por estar este día con nosotros. Ser, yo creo que uno de los invitados recurrentes de... Y No, yo pues, encantado. Muchas gracias, de verdad, encantado. pues mi querida Mare, Yo estoy de verdad sorprendida con la conversación, también se me fue el tiempo aquí, estuvo muy, muy padre, muy interesante. Eh, Igual, feliz de que regrese con nosotros Iván Tula, que se vuelva un conversador frecuente de aquí también. Y gracias a todos por habernos escuchado. Si llegaron hasta aquí, pues ya vayan a buscarnos en nuestras redes sociales, que de esto se trata. Así es como se está manejando el changarro. Ustedes van, le dan seguir y ahí nos ponemos en contacto. Pueden agregar sus comentarios, preguntas. Igual si por aquí en algún momento Iván está dando algún taller, lo podemos compartir. Esto va a salir en unas semanitas más, ya no sé en qué momento, pero ahí compartimos todo lo que haya que comentarles. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad para mí fue un gusto estar compartiendo este rato de teatro que me encanta. Gracias, gracias por invitarme y por supuesto cuando quieran, para mí es un gusto poder hablar, compartir, debatir, escuchar y conocer otras opiniones también, ¿no? pues muchas gracias. Nos empezamos a despedir. Gracias, Gitano. Gracias, Mare. Yo soy Lafa, Lafarte, Lafe. Parece trabalenguas el día de hoy. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Buen viaje.